8. El valor prueba tu talento. Las personas piensan que el valor es una cualidad requerida solo en momentos de peligro extremo o tensión, tal como en una guerra o en un desastre. Pero es mucho más que eso, y es más común de lo que pensamos. El valor es una virtud diaria. El profesor, escritor y apologista C.S. Lewis escribió: el valor no es simplemente una de las virtudes, sino la forma de todas las virtudes en su punto de prueba. Uno no puede hacer nada valioso sin el valor. La persona que exhibe valor puede vivir a menudo sin remordimientos. Cuando pienso en las personas cuyo talento fue elevado y probado por su valor, un individuo inmediatamente surge: Winston Churchill. Cuando era joven, Churchill anticipaba la grandeza para sí mismo. Mientras estaba en la escuela de Harrow, a los 16 años, la respuesta de Churchill a las preguntas de su compañero acerca de su futuro fueron muy audaces. Puedo ver cambios grandes acercándose a este mundo pacífico actual. Grandes agitaciones, luchas terribles, guerras inimaginables. Y te digo, Londres estará en peligro. Londres será atacada, y yo seré alguien prominente en la defensa de Londres. En la posición alta que ocuparé, será mi responsabilidad salvar a la capital, salvar el imperio. La visión que Churchill tuvo de su papel dio en el blanco. Mientras crecía, Churchill era un estudiante promedio. Era torpe y propenso a tener accidentes. Como adolescente en la escuela de Harrow, realmente no comenzó a brillar sino hasta el día en que se preparó para una carrera en el ejército. Fue excelente en historia, un excelente montador de caballo y ganó el campeonato de esgrima de la escuela. Después de Harrow, completó su entrenamiento oficial militar en Sandhurst y en 1895, a los 20 años, fue comisionado a la 4ª Hussars, una unidad de caballería destinada para la India. Su meta a largo plazo era entrar en la política, tal como lo había hecho su padre, pero primero quiso crear un nombre en el ejército. Logró involucrarse como un corresponsal de la fuerza Malakand en la frontera noroeste de India, a más de 2.000 millas de Madrás, y pronto terminó uniéndose al personal de la Comandancia General. Voy a jugar este juego, y si pierdo, es obvio que no podré ganar ningún otro, le escribió a su familia. Soy más ambicioso de una reputación por tener valor personal que cualquier otra cosa en el mundo. No tuvo que esperar mucho para probarse a sí mismo. Estuvo 2 veces en batalla. La primera vez que la unidad fue atacada, Churchill estuvo 13 días bajo fuego constante. Durante la batalla se portó muy lúcido y hasta ayudó a otro oficial cargando a un soldado herido hasta un lugar seguro. Luego escribió: no me importan las balas. No creo que los dioses hubieran creado un ser tan potente como yo para un final tan prosaico. Su segunda experiencia la describió como la batalla más difícil de los últimos 40 años en la frontera noroeste. Durante las 5 horas de batalla, la unidad tuvo 50 soldados heridos y 17 muertos, incluyendo el comandante del regimiento. Cuando las cosas se calmaron, Churchill volvió a buscar la acción. La influencia de su madre le ayudó para que entrara en la unidad 21 de los lanceros en Cairo. Participó con ellos en lo que se ha denominado el ataque de caballería más grande de la historia del ejército británico. Su unidad andaba haciendo ese día un reconocimiento cerca de Khartoum y divisó a 150 lanceros enemigos. Los británicos atacaron, pero se dieron cuenta que habían caído en una trampa. Se enfrascaron en un fiero combate mano a mano. En 2 minutos, 119 de los caballos de la Armada Británica habían sido heridos, 21 soldados estaban muertos y 50 más heridos. Churchill peleó valientemente y al final su unidad obtuvo la victoria. En 1899, Churchill estaba listo para comenzar su carrera política. Renunció al ejército y buscó un puesto en el Parlamento. Perdió. Meses después, cuando la guerra estalló en África del Sur, Churchill fue allí como corresponsal del periódico Morning Post. 2 semanas después, cuando viajaba con las tropas en un vagón blindado, los rebeldes atacaron el tren e hicieron que se descarrilara. Churchill, de manera calmada, tomó el puesto de mando y dirigió a las tropas. Ayudó a limpiar los rieles, permitiendo así que la locomotora pudiera escapar junto con los heridos. Luego regresó a tratar de ayudar a las tropas, donde fue capturado y llevado a una prisión temporal en Pretonia. Churchill rehusó darse por vencido. Después de un mes de cautividad, se escapó de la prisión.
Subió el muro de la prisión y saltó a un tren de carga. Los rebeldes Boers colocaron anuncios de recompensa por su captura, vivo o muerto, pero Churchill logró llegar a Durban. Cuando llegó allí se dio cuenta que se había convertido en un héroe nacional y una celebridad internacional. Después de 6 meses de estar en el Light Horse de África del Sur, un régimen de caballería irregular, regresó a Inglaterra, donde volvió a buscar un puesto en el Parlamento. Esta vez sí ganó. Tenía 26 años cuando entró al Parlamento. Después que Europa cayó ante los nazis, Gran Bretaña se mantuvo sola en contra de ellos por 2 años bajo el liderazgo de Churchill. Él desafiaba a Hitler y continuamente reunía y desafiaba a la nación mientras sufría repetidamente bombardeos y se enfrentaba a una posible invasión alemana. En los años 1930, anteriores a la guerra, la estrategia británica había sido de mantener la paz con Hitler. Durante todo ese tiempo, Churchill vocalmente expresaba su oposición a la guerra. En 1940, cuando el primer ministro Neville Chamberlain fue forzado a salir de su cargo, Gran Bretaña buscaba un líder fuerte que lo reemplazara. El sucesor de Chamberlain debía haber sido Lord Halifax, el secretario del Exterior. Sin embargo, Halifax sabía que él no poseía las habilidades para liderar a Gran Bretaña en guerra y declinó su nombramiento. Allí fue cuando Churchill fue llamado para cubrir esa posición. ¿Por qué Churchill habría de ser elegido primer ministro? Él no había tenido apoyo por muchos años. ¿Por qué alguien creería que Churchill tendría el coraje de liderar la nación en lo que parecía ser una causa en la que muchos creían que había muy poca esperanza? La respuesta es que su coraje había sido probado una y otra vez y había demostrado su talento. Así que cuando Winston Churchill fue escogido para ser primer ministro en 1940, las personas que lo conocían comprendían en qué se estaba metiendo el país. Su valor, su rudeza y su talento habían sido muy bien probados. Su vida entera lo había preparado para lo que enfrentaría durante esos 5 años de guerra. Y su desempeño no decepcionó a nadie. Para desarrollar y descubrir nuestro talento necesitamos valor. La palabra inglesa courage proviene de la palabra francesa corps, que significa corazón. Y necesitamos reconocer que si mostramos valor, nuestros corazones serán probados de manera continua. Esto es lo que quiero decir. Nuestro valor será probado cuando busquemos una verdad sabiendo que podría ser dolorosa. Antes de unirse al ejército, Winston Churchill tuvo un deseo de crear una reputación de valentía, pero no sabía si tenía talento para ello. Para descubrirlo, fue a Cuba. Su objetivo era probar su valor en un ambiente relativamente controlado y un poco más seguro de lo que enfrentaría en India, algo que llamó un ensayo privado. Comprendió que una persona no sabe lo que es hasta que ha sido probada. Si tememos a la prueba, nunca tendremos la oportunidad de desarrollar el talento. La mayoría de nosotros nunca tendremos que enfrentar balas en una batalla física. Nuestras pruebas con frecuencia son más privadas e involucran una batalla interna, y muchas personas saben que eso es doloroso. Para poder crecer, necesitamos enfrentar la verdad sobre nosotros mismos, y con frecuencia es un proceso difícil. Se necesita ser una persona valiente para escuchar verdades que no son placenteras. Tengo que admitir que esa es un área de desafío para mí. Me es más fácil proyectar una visión, motivar a las personas y dirigir que sentarme a escuchar a otros hablando la verdad, humillarme y responder apropiadamente. Pero sigo trabajando en ello. Nuestro valor será probado cuando el cambio sea necesario, pero la inactividad sea más cómoda. Mantenerse inactivo y nunca abandonar lo que ya conocemos significa mantenerse cómodo, pero tener la disposición de continuamente dejar lo que ya conocemos significa ser valiente. Nuestras circunstancias no tienen que definirnos. Nosotros podemos volver a definir nuestras circunstancias por medio de nuestras acciones. En cualquier momento debemos estar dispuestos a ceder todo lo que tenemos para poder convertirnos en todo lo que podemos ser. Si lo hacemos, si estamos dispuestos a dejar nuestra zona de comodidad y seguimos luchando valientemente, podremos llegar a alturas que pensamos que estaban más allá de nosotros. Podremos avanzar más que aquellos que poseen un talento más grande que el nuestro.
Nuestro valor será probado cuando nuestras convicciones, una vez expresadas, sean desafiadas. Cada vez que deseas defender algo, alguien más estará dispuesto a oponerse a ti. Las personas que expresan sus convicciones e intentan vivir en ellas experimentarán el conflicto con otros que tengan puntos de vista opuestos. ¿Quiere decir que debemos mantener una posición inferior? ¿Tragarnos nuestras convicciones y guardar la paz? Por supuesto que no. Lo opuesto al valor no es la cobardía, es la conformidad. No es suficiente creer en algo. Necesitamos vivir para ello. Howard Hendricks dijo, una creencia es algo por lo que tú argumentas. Una convicción es algo por lo que tú mueres. Uno no puede vivir a menos que haya cosas en su vida por las cuales esté dispuesto a morir. Nuestro valor será probado cuando el crecimiento y el aprendizaje muestren nuestra debilidad. Aprender y crecer siempre requieren de acción, y la acción necesita valor, especialmente en las áreas débiles de nuestras vidas. Es allí donde el temor se hace real. Es fácil ser valiente en un área de fortaleza, es mucho más difícil serlo en un área de debilidad. Es por eso que necesitamos el valor. Nuestro valor será probado cuando escojamos ir por el camino más alto, aunque otros nos traten mal. En lo que respecta a tratar a las personas, solo hay 3 rutas que podemos tomar. El camino bajo, en donde tratamos a los demás peor de lo que nos tratan. El camino medio, en donde tratamos a los demás igual que ellos nos tratan. El camino alto, en donde tratamos a los demás mejor de lo que ellos nos tratan. El camino bajo daña las relaciones y nos aísla de los demás. El camino medio tal vez nos aleje a las personas, pero tampoco las atrae a nosotros. Sin embargo, el camino alto crea relaciones positivas con los demás y atrae a las personas a nosotros aún en medio del conflicto. Nadie puede aprovechar al máximo su talento de manera aislada. Si quieres ser el mejor, necesitas la participación de otras personas. Cuando decides ir por el camino alto con las demás personas, te hace la clase de persona con la que otros quieren trabajar y te coloca en la mejor posición para ayudar a otros al mismo tiempo. Nuestro valor será probado cuando estemos al frente, y eso nos convierta en un blanco fácil. Muchas personas admiran a los líderes y a los innovadores. Las organizaciones les dan honor. Los historiadores escriben libros al respecto. Los escultores hacen sus imágenes en las montañas. Sin embargo, al igual que muchas personas elevan a los líderes, otras quieren destruirlos. Si tú eres un líder, o incluso si eres un pensador innovador, a menudo te encontrarás al frente del resto de la multitud, y eso en sí te hará en ocasiones un blanco fácil. Eso requiere de valor. Por muchos años yo fui el anfitrión de un evento en Atlanta llamado Intercambio. Era una experiencia para ejecutivos sobre liderazgo que duraba un fin de semana. Yo enseñaba usualmente algo de liderazgo, traía algunos líderes sobresalientes para contestar preguntas y organizaba una vivencia de liderazgo única. Un año nos llevamos al grupo participante en el evento al King Center para que pudieran ser impactados por la vida y el legado de un líder grandioso, Martin Luther King Jr. Después los llevamos a la iglesia bautista Ebenezer, y como sorpresa había arreglado que la viuda de Martin Luther King, Coretta Scott King, y su hija Bernice estuvieran allí para que todos pudieran conocerlas. Una de las preguntas que se le hicieron a la señora King fue ¿qué implicó haber estado con el Dr. King durante el movimiento de los derechos civiles? Y ella nos habló sobre la soledad de ser un pionero y de conquistar un nuevo territorio. Nos explicó que su esposo fue malentendido muy a menudo y enfatizó cuánto valor requirió permanecer firme en sus ideales. Es casi un hecho seguro que nosotros no tendremos que enfrentar nunca el odio y la violencia que enfrentó Martin Luther King Jr., pero eso no significa que no necesitemos valor para dirigir. Con mucha frecuencia los líderes son malentendidos, sus motivos son interpretados mal y sus acciones son criticadas. Eso también puede ser una prueba, una que nos haga más fuertes y que agudice nuestro talento si es que tenemos el valor para soportarla. Nuestro valor será probado
cuando enfrentemos obstáculos en nuestro progreso. La columnista Ann Landers escribió: si se me pidiera que diera el consejo más útil para toda la humanidad, sería este: acepta que los problemas son una parte inevitable de la vida, y cuando lleguen, sostén tu frente en alto, míralos de frente y di: seré más grande que ustedes, no pueden vencerme. La adversidad siempre es el compañero del progreso. Cada vez que queremos ir hacia adelante, los obstáculos, las dificultades, los problemas y los predicamentos van a entrometerse. No debemos esperar nada menos y debemos aceptar tales cosas. Cada obstáculo nos moldea. Cuando tenemos éxito en medio de la dificultad, nos volvemos fuertes, nos hace más sabios y más confiados de nosotros mismos. Las personas más grandes de la historia son aquellos que enfrentan las dificultades y los desafíos más difíciles con valor. Así pasó con Winston Churchill. Pat Williams, en su libro El escándalo americano, escribe acerca de los últimos meses en la vida de Churchill. Dice que en 1964, el expresidente y general de la Segunda Guerra Mundial, Dwight D. Eisenhower, fue a visitar al ex primer ministro. Eisenhower se sentó al lado de la cama por un largo periodo de tiempo sin hablar. Después de 10 minutos, Churchill levantó su mano e hizo la señal de la victoria, la que utilizaba muchas veces ante el público británico durante la guerra. Eisenhower, aguantando las lágrimas, se puso de pie, lo saludó y dejó el cuarto. Eisenhower le dijo a su asistente en el pasillo: acabo de decirle adiós a Winston, pero nunca se le dice adiós al valor. Talento más valor es igual a una persona extra talentosa. Es fácil ver la vida de alguien como Churchill o Eisenhower y creer que ciertas personas nacieron con valor y están destinados para la grandeza, mientras que otros deben hacerse a un lado y simplemente admirarlos, pero no creo que eso sea cierto. Creo que todos pueden desarrollar el valor. Si deseas convertirte en una persona más valiente, haz lo siguiente. 1. Busca el valor dentro de ti, no fuera de ti. El valor comienza de manera interna antes que se muestre de manera externa. Debemos ganar primero la batalla dentro de nosotros mismos. Me encanta la historia acerca de la carta más pequeña escrita al editor del periódico inglés El Correo Diario, Daily Mail. Cuando el editor invitó a los lectores a enviar sus respuestas a la pregunta ¿qué tiene de malo el mundo?, se dice que el escritor G. K. Chesterton le envió lo siguiente: estimado señor, yo, sinceramente, G. K. Chesterton. El valor, al igual que otras cualidades del carácter, surge de adentro. Comienza con una decisión que tomamos y se desarrolla cuando decidimos llevarla hasta el final. Así que el primer paso para convertirse en una persona extra talentosa en el área del valor es ser valiente. 2. Desarrolla el valor haciendo lo correcto en lugar de lo urgente. Florence Nightingale dijo: el valor es la virtud universal de todos aquellos que escogen hacer lo correcto por encima de lo urgente. Es lo habitual en aquellos que hacen lo que tienen que hacer en un momento de conflicto, crisis y confusión. La adquisición del valor con frecuencia puede ser una batalla interna. Generalmente deseamos hacer lo que es más urgente. El problema es que lo que es fácil y urgente con frecuencia no es lo correcto. Es por eso que luchamos. 3. Da pasos pequeños de valor para prepararte cuando vengan los grandes. La mayoría de nosotros queremos crecer rápidamente y ya no preocuparnos de eso. La realidad es que el crecimiento genuino es algo lento y para tener éxito debemos empezar con pequeñas cosas y hacerlas todos los días. ¿Qué clase de cosas puedes hacer cada día? Puedes tener el valor de ser positivo cuando te levantes en la mañana y enfrentes un nuevo día. Puedes tener el valor de ser amable en la derrota. Puedes tener el valor de disculparte cuando haces daño o cometes un error. Puedes tener el valor de intentar algo nuevo, cualquier cosa.
Cada vez que muestras valentía de cualquier clase, inviertes en tu valor. Si lo haces por suficiente tiempo, comenzarás a vivir un estilo de vida de valor, y cuando los riesgos más grandes lleguen, se verán mucho más pequeños porque tú te habrás engrandecido. 4. Reconoce que la posición de liderazgo no te da valor, sino el valor te puede hacer un líder. En mis años de enseñar liderazgo he descubierto que muchas personas creen que si solo recibieran un título o una posición, eso los haría líderes. La vida no funciona de esa forma. La ex primera ministra británica, Margaret Thatcher, afirmó: ser un líder es muy semejante a ser una dama. Si tienes que decirles a las personas que tú eres una, no lo eres. La posición no hace al líder, el líder hace la posición. De manera similar, las personas no deben esperar que la adquisición de una posición de liderazgo les dé valor. Sin embargo, cada vez que las personas muestran de manera continua su valor, probablemente se convertirán en líderes, porque otros se fijarán en ellos, los imitarán y les seguirán. 5. Observa cómo se amplía tu horizonte con cada acto valeroso. La vida que vives se extenderá o se encogerá en proporción a la medida del valor que muestres. Aquellos que están dispuestos a arriesgarse, a explorar sus límites, a enfrentar sus desventajas y algunas veces a experimentar la derrota, irán más allá que las personas que siguen de manera tímida el sendero seguro y predecible. Cuando comencé mi carrera de liderazgo, era un líder muy ineficiente. Creía que tenía talento. Había podido influir y dirigir a otros durante mi carrera escolar, pero cuando entré al mundo real no logré mis expectativas. Mi talento estaba siendo probado y yo estaba fracasando. Mi problema era que yo quería complacer a todo el mundo. Lo más importante para mí era que la gente fuera feliz. En realidad, lo que pasaba era que a mí me faltaba el valor para tomar las decisiones correctas, aunque no fueran populares. ¿Cómo le di vuelta a eso? Tomando decisiones pequeñas que eran difíciles. Al hacerlo, obtenía más confianza en mí y más valor, y así comencé a cambiar. El proceso me tomó 4 años. Al final de ese tiempo sentí que había aprendido muchas lecciones valiosas y escribí lo siguiente para ayudarme a concentrar lo que había aprendido. Un liderazgo valeroso significa sencillamente que he desarrollado 1. Convicciones que son más fuertes que mis temores. 2. Una visión que es más clara que mis dudas. 3. Una sensibilidad que es más fuerte que la opinión pública. 4. Una autoestima que es más profunda que la propia protección. 5. Una apreciación por la disciplina que es mayor que mi deseo de tiempo libre. 6. Una falta de satisfacción que es más fuerte que el status quo. 7. Un aplomo que es más inconmovible que el pánico. 8. Una actitud que toma riesgos que es más fuerte que la búsqueda de la seguridad. 9. Acciones adecuadas que son más robustas que la racionalización. 10. Un deseo de ver el potencial alcanzado más que ver a las personas apaciguadas. No tienes que ser grandioso para convertirte en una persona de valor. Necesitas querer lograr tu potencial y estar dispuesto a intercambiar lo que parece bueno en el momento por lo que es mejor para tu potencial.